EC 4179 5.10 Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración CPIC. La lámina muestra el circuito básico del conversor CPIC, Single-Ended Primary Inductance Converter. El conversor CPIC es capaz de producir tensiones de salida de amplitud mayor o menor que la tensión de entrada y de su misma polaridad. Las condiciones del análisis son las siguientes. Primero, los componentes reactivos y los semiconductores son ideales. Segundo, el circuito opera en estado estacionario con una frecuencia de conmutación F constante. El periodo de conducción T es fijo. El conmutador Q1 conduce durante una fracción K del periodo T y está abierto durante la fracción restante 1 menos K del periodo T. Las formas de onda de tensión y corriente son periódicas. Tercero, las inductancias son grandes y se puede asumir que las corrientes que circulan por ellas son constantes durante el intervalo de análisis. Cuarto, los condensadores son grandes y se puede asumir que la tensión entre sus terminales es constante durante el intervalo de análisis. Como en los conversores ya considerados, es posible aumentar la eficiencia del circuito reemplazando el diodo DM por un MOSFET de baja resistencia en conducción, el cual debe ser convertido en esclavo del conmutador principal Q1, controlando su estado con una señal que sea la negada de la señal de control de Q1, de forma que el MOSFET auxiliar esté cortado cuando Q1 conduzca y conduzca cuando Q1 esté cortado. Cálculo de la tensión en el condensador C1, BC1. Recorriendo el lazo cerrado fuente de alimentación, inductancia 1, condensador 1, inductancia 2, se tiene que la tensión en la fuente es igual a la suma de la tensión en la inductancia 1 más la tensión en el condensador 1 menos la tensión en la inductancia 2. Pero, por hipótesis, al operar en estado estacionario, las corrientes promedio en las inductancias deben ser constantes, lo que implica que su derivada es cero y por lo tanto las tensiones sobre ellas son también cero, forma que la tensión en el condensador 1 en estado estacionario es igual a la tensión de la fuente de alimentación B sub S. Modos de operación del conversor CPIC. El circuito tiene un solo conmutador controlado, Q1, por lo tanto, solo puede tener dos modos de operación dependiendo del estado de Q1. Modo de operación 1, el conmutador en conducción, cerrado. Modo de operación 2, el conmutador en bloqueo, abierto. Modo de operación 1, el conmutador Q1 en conducción, cerrado. La lámina muestra el circuito equivalente durante el modo de operación 1. Dada la carga del condensador C1, el diodo queda polarizado en inverso y el circuito se divide en dos bloques. Durante este intervalo, la tensión sobre L1, BL1, es igual a la tensión de la fuente de alimentación. El modo 1 tiene una duración Kt. Modo de operación 2. El conmutador Q1 en corte, abierto. La lámina muestra el circuito equivalente durante el modo de operación 2. Las corrientes IL1 e IL2 fuerzan la conducción del diodo. Recorriendo el lazo cerrado, fuente de alimentación, inductancia 1, condensador 1, voltaje de salida, y recordando que la tensión en el condensador 1 es igual a la tensión de la fuente de alimentación, se cumple que la tensión en la inductancia 1 es igual a menos el voltaje de salida B sub 0. Cálculo de la tensión de salida B0. Para que la operación sea en estado estacionario, la tensión promedio en las inductancias debe ser cero, por lo que las variaciones de la tensión sobre L1, los intervalos Kt y 1 menos K por T, deben ser iguales y de signo contrario. Luego, el producto de la tensión de la fuente por Kt, la duración del modo 1, debe ser igual al producto de la tensión de salida por 1 menos K por T, la duración del modo 2, de donde, operando, resulta que la tensión de salida B0 es igual a la tensión de la fuente de la alimentación multiplicada por el cociente entre K y 1 menos K. La relación entre los módulos de la tensión de entrada y la tensión de salida es similar a la relación calculada
para las configuraciones reductora, elevadora, inversora y Cook, pero en la CPIC no hay inversión del voltaje, lo que es una propiedad interesante en muchas aplicaciones. Cálculo de la relación entre la corriente de entrada IS y la corriente de salida I0. Asumiendo que los componentes son ideales, el conversor opera sin pérdidas, lo que implica que la potencia de entrada PS y la de salida P0 son iguales. La potencia entregada por la fuente es el producto del voltaje de la fuente Bs por la corriente promedio entregada por la fuente Is, y la potencia de salida es el producto de la corriente de salida I0 por la tensión de salida B0. Igualando y reemplazando cantidades conocidas, como muestra la lámina, se obtiene una ecuación que permite conocer el valor de la corriente de entrada en función de la corriente de salida y el ciclo de trabajo K, según la cual la corriente de entrada en la fuente IS es igual al producto de la corriente de salida I0 por la fracción K dividido entre 1 menos K. Como muestra la lámina, la corriente de entrada IS también se puede calcular en función de la tensión de entrada Bs, el ciclo de trabajo K y la resistencia equivalente de carga R. Y, por supuesto, dado que la corriente en la inductancia 1 IL1 es, por conexión, la corriente en la fuente de alimentación IS, conocida IS, se conoce también la corriente en la inductancia 1 IL1. Cálculo del valor mínimo de la inductancia 1, L1 mínima. Como indica la lámina, la variación de la corriente en la inductancia 1, delta y L1, durante el modo 1 de operación, se puede calcular en función de la tensión de la fuente de alimentación Bs, el ciclo de trabajo K, la frecuencia de operación F y el valor de la inductancia 1, L1, de donde, dado un valor máximo especificado para el rizado de corriente en la inductancia 1, delta y L1 máximo, el valor mínimo de la inductancia L1, L1 mínimo, que cumple con esta especificación, se calcula como indica la lámina en función del valor de rizado de la corriente especificado, de la frecuencia de conmutación deseada y de los valores máximos que puedan tomar el ciclo de trabajo y la tensión de alimentación en la aplicación considerada. Cálculo de la corriente en la inductancia 2, IL2. La corriente en la inductancia 2, IL2, se calcula aplicando la ley de Kirchhoff al nodo donde convergen C1, L2 y el diodo. Las corrientes en la inductancia y el condensador están definidas como entrando al nodo y la del diodo como saliendo del nodo. Luego la corriente en la inductancia 2 IL2 es igual a la corriente en el diodo menos la corriente en el condensador 1. La corriente en el diodo es la suma de la corriente en el condensador 2 IC2 más la corriente de salida I0. Reemplazando, resulta que la corriente en la inductancia 2 IL2 es igual a la suma de las corrientes de salida I0 y del condensador 2 IC2 menos la corriente en el condensador 1 IC1, pero en estado estacionario las corrientes en los condensadores deben ser cero en promedio. Luego la corriente promedio en L2 y L2 es igual a la corriente de salida I0. Cálculo del valor mínimo de la inductancia 2 L2M. Como primer paso en el cálculo del valor mínimo de la inductancia L2, se debe determinar el valor de la tensión sobre dicha inductancia, el cual, como muestra la lámina, se puede calcular en base a las tensiones en el lazo cerrado conmutador C1L2, cuando el conmutador está cerrado. El análisis de este lazo cerrado demuestra que la tensión en la inductancia L2, L2, es igual a la tensión en la fuente de alimentación, Bs. Conocido este dato, y empleando la ecuación básica de la tensión en la inductancia, se define el valor del rizado de corriente en la inductancia 2, delta IL2, en función del periodo de la fuente de alimentación, el ciclo de trabajo K, el periodo T y el valor de la inductancia, de donde, dado un valor máximo especificado para el rizado de corriente en la inductancia 2, delta y L2M, el valor mínimo de la inductancia
L2, L2 mínima que permite cumplir con esta especificación se calcula como indica la lámina en función del valor máximo del rizado de corriente especificado, de la frecuencia de conmutación deseada y de los valores máximos que pueden tomar el ciclo de trabajo y la tensión de alimentación en la aplicación considerada. Cálculo de las características del conmutador controlado Q1. Primero, corriente máxima y Q1 máxima. Por inspección en el modo 1 de operación, se tiene que la corriente IQ1 en el conmutador controlado es la suma de las corrientes en las dos inductancias. Como muestra la lámina, reemplazando y operando, resulta que la corriente máxima en el conmutador controlado Q1 es igual a la corriente máxima en la carga dividida entre el factor 1 menos K. Cálculo de las características del conmutador controlado Q1. Segundo, tensión de bloqueo máxima, BQ1M. Por inspección en el modo 2 de operación, se tiene que la tensión de bloqueo en el conmutador controlado, BQ1, es la suma de la tensión de la fuente de alimentación más la tensión de salida. Luego, la tensión de bloqueo máxima, BQ1M, es la suma del valor máximo de la tensión de la fuente de alimentación más la tensión máxima de la salida del conversor. Cálculo de las características del diodo D. Primero, corriente máxima, IDM. Por inspección en el circuito equivalente del modo 2 de operación, se tiene que la corriente ID en el diodo es la suma de las corrientes en las dos inductancias, por lo que la corriente máxima en el diodo es igual a la corriente máxima en el conmutador controlado IQ1M. Cálculo de las características del diodo D. Segundo, tensión de bloqueo máxima, BKM. En bloqueo, modo 1 de operación, la tensión inversa aplicada al diodo BKA cuando el conmutador está encendido es la suma de la tensión en la fuente de alimentación más la tensión de salida. Por lo tanto, las tensiones de bloqueo directo del conmutador controlado y de bloqueo inverso del diodo tienen el mismo valor. Cálculo del condensador C2. La etapa de salida formada por el condensador C2 y la resistencia de carga es idéntica a la del conversor elevador, por lo que, tomando el resultado conocido de esa configuración, la lámina muestra la ecuación que permite calcular el valor mínimo del condensador C2 para cumplir con el valor de rizado de voltaje máximo especificado para la salida. Cálculo del condensador C1. En el circuito equivalente del modo 1 se cumple que la corriente en el condensador C1 tiene el mismo módulo que la corriente en la inductancia 2 y que ésta, a su vez, es igual a la corriente de salida. Conocido ese valor, se aplica la definición de capacidad como muestra la lámina, relacionando el rizado de voltaje en el condensador con el valor del condensador, la corriente de salida, el periodo T y el ciclo de trabajo K. Y, en base a esa relación, se define la ecuación que permite calcular el valor mínimo del condensador C1 necesario para asegurar que el rizado de voltaje en dicho condensador resulte igual o menor que el valor señalado en las especificaciones. Nota final: los efectos de considerar las resistencias parásitas y otros efectos no ideales considerados en las configuraciones similares se aplican en la configuración CPIC. La lámina presenta las formas de onda ideales de corriente en los diferentes elementos del conversor CPIC. Cuadro A. Corriente en la inductancia L1. La línea roja marca el nivel promedio de la corriente IL1. La marca vertical azul, el valor del rizado de la corriente, delta IL1. Cuadro B. Corriente en la inductancia L2. La línea roja marca el nivel promedio de la corriente IL2. La marca vertical azul, el valor del rizado de la corriente, delta IL2. Cuadro C. Corriente en el condensador C1. 1 indica que ese segmento es el aporte de la corriente en la inductancia 1. 2 indica que ese segmento es el aporte de la corriente de la inductancia 2. Cuadro D. Corriente en el condensador C2. 3 indica que ese segmento es el aporte de la suma de las corrientes de las dos inductancias. Cuadro E. Corriente en el conmutador principal Q1.
4 indica que ese segmento es el aporte de la suma de las corrientes de la inductancia 1 y la corriente del condensador 1. Cuadro F, corriente en el diodo. 5 indica que ese segmento es el aporte de la suma de las corrientes del condensador 1 y la inductancia 2. Ejercicio. Considere un conversor CPIC implementado con los siguientes valores. B sub S 9 voltios, K igual 0,4, F igual 100 kHz, L1 igual a L2 igual a 90 microhenries, C1 igual a C2 igual a 80 microfaradios, I sub 0 igual 2 amperios. Determine 1. Voltaje de salida. 2. Corriente máxima, mínima y promedio en las inductancias. 3. Rizados de voltaje en los condensadores. Solución. La tensión de salida B0 es igual a 6 voltios. La corriente promedio en L1 I sub L1 es aproximadamente 1,33 amperios. Por supuesto, dado que se está trabajando con modelos ideales, ninguna de las dos respuestas es absolutamente exacta. El signo igual, el cálculo de la tensión de salida, indica que dentro de las limitaciones del modelo empleado, 6 voltios es la respuesta matemáticamente exacta, mientras que el signo aproximadamente igual indica que 1,33 amperios es una aproximación de 2 decimales, razonable para la precisión del modelo, no un resultado matemáticamente exacto. El rizado de corriente en L1, delta y L1 es igual a 0,4 amperios y las corrientes máximas y mínimas son aproximadamente 1,53 amperios y 1,13 amperios. El valor de la corriente máxima se debe considerar cuando se trate de dimensionar a los componentes. El de la mínima, razonablemente mayor que 0, indica que el conversor está operando con un buen margen de seguridad en el modo de corriente no interrumpida, CCM, lo que asegura que las ecuaciones empleadas son válidas. Se cumple la corriente en la inductancia L2 igual a la corriente de salida igual a 2 amperios. El rizado de corriente en L2 delta y L2 es 0,4 amperios y las corrientes máximas y mínimas son 2,2 amperios y 1,8 amperios respectivamente. En general, los rizados de corriente son parámetros internos de la fuente, cuya definición queda en manos del diseñador. El rizado de corriente en las inductancias no es un valor crítico, por lo que es razonable usar valores de rizado relativamente grandes, siempre que se mantenga un margen de seguridad razonable para operar en el modo CCM. Relación con el rizado y el valor de la inductancia, en un proceso de diseño razonable, se debe calcular primero el valor promedio de la corriente en cada inductancia. Luego se debe fijar el margen de seguridad deseado para asegurar la operación en el modo CCM en un valor razonable, por ejemplo, un 10% del valor promedio calculado. Evaluar entonces el valor del rizado correspondiente y a continuación calcular el valor de la inductancia. Este procedimiento asegura un margen de seguridad adecuado y una inductancia razonablemente pequeña. Se calcula la resistencia de carga equivalente, R, igual a 6 ohmios, para poder determinar los rizados de voltaje de los condensadores, iguales en ambos con un valor de 0,1 voltio. En una fuente de tensión, el valor del rizado de voltaje a la salida, delta BC2, en este caso, suele ser un parámetro fundamental del que depende la calidad de la fuente. En este caso, en primera aproximación, porque el modelo usado es completamente ideal, el rizado de 0,1 voltios es de poco más de 1,5%, lo que es razonable para una fuente de propósitos generales, posiblemente para un equipo portátil, especulando sobre la tensión de entrada de 9 voltios, valor típico para una familia de baterías en uso relativamente corriente. El rizado de voltaje en el condensador C1 es un parámetro interno de la fuente que usualmente queda como parámetro libre para que lo fije el diseñador, según su criterio, cuyo caso un rizado de 0,1 voltios puede ser demasiado pequeño, en el sentido de que aceptando uno más grande se podría haber empleado un condensador de menor valor.
aunque tal vez se haya preferido el criterio de que ambos condensadores y ambas inductancias fuesen iguales por razones de procura e inventario, ya que el precio de los componentes cae significativamente si la compra es grande, miles, cosa a tener en cuenta si el diseño que se esté realizando se destina a ser producido en grandes cantidades, si es exitoso.